Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Hernán Neto desde Ica, Perú. Y hoy día te quiero conversar algo que me hicieron una pregunta hace mucho tiempo sobre el miedo, ¿no? Bueno, el miedo viene desde tiempos inmemoriales, ¿no? De los primeros humanos, de los primeros homos, después los Homo sapiens, que ellos tuvieron miedo en realidad en las circunstancias que se encontraban. Imagínense usted en los sitios en que vivían, en cuevas, no tenían armas, al comienzo no conocían el fuego, no conocían la piedra que podía matar a alguien. Pero ellos, según los estudios, tenían un olfato muy desarrollado y podían oler ese olor, valga la redundancia, característico de ciertas bestias de esa época que convivían con los primeros humanos. Y gracias a ese olor sentían un temor, o por qué no decir el miedo. Y gracias al miedo, ellos podían cobijarse o podían prepararse para un ataque de una de esas bestias o de manadas de bestias, ¿no? Esto es para hacer más o menos un recuerdo. Pero en una de las preguntas que me hicieron, decían que el miedo me impide hacer cosas pequeñas y cosas grandes, que tenían miedo al fracaso, que es muy constante en la población, el miedo a no arriesgar, el miedo a hacer o emprender algo. Y la pregunta era, ¿cómo superar este miedo? Yo diría que no puedes superar algo que no es real, que no existe. Yo siempre lo he dicho, no sé si te acuerdas, en mi canal de YouTube y en mi Facebook en directo, cuando me pongo a hablar, a hacer un monólogo, ¿te acuerdas que antes te dije que nada real puede ser amenazado y nada irreal existe? Entonces pregunto ahora, en este momento, ¿tienes miedo? Miedo a que yo pueda decirte algo que te afecte. Entonces, cuando no tienes miedo, te pediría que te quedes así, en ese momento, en ese aquí y ahora. Cuando no tienes miedo, quédate así. Para crear miedo es estar creando con tu imaginación. Recuerda que la imaginación, la mente, nunca está quieta. Está pasando por miles de procesos. Inclusive todo lo que estás escuchando ahora, los sonidos de la calle, los sonidos internos de tu casa o de la oficina, donde estés, todo eso está siendo grabado en el subconsciente y tu mente está maquinando muchas cosas, tu imaginación. Y para crear miedo, pues, es estar creando con tu imaginación. Para no tener miedo es muy simple, no hagas nada. El miedo se está manifestando, pero es por tu imaginación en exceso, por cosas que no han sucedido. Las estás creando en tu mente interna y las estás proyectando hacia tu mundo exterior. Eso te lo comenté también anteriormente. Cada persona es un mundo y tiene un mundo interno que es proyectado hacia el mundo exterior y crea su mundo. Por eso que los estudiosos en esto dicen que el mundo real no existe. Tú tienes tu propio mundo. Entonces, dentro de eso estás proyectando y estás creando cosas que no son, que son irreales, y nada irreal te puede hacer daño. Recuerda que en tu mente, como repito, pasan cientos o miles de formas distintas y lo más probable es que nunca se manifiesten. Y muchas de las cosas que has temido antes quizás nunca sucedieron. Fue tu imaginación. Entonces, sacando conclusiones lógicas, puedo decir que tu miedo se orienta a aquello que no existe, es irreal. Mira, no puedes luchar ni tratar de vencer aquello que no existe.
Podemos pasar o superar a ese algo que existe, mas no podemos con algo que no existe, simplemente no existe. Entonces, renuncia a ese desgaste de energía, a ese pensamiento, a ese esfuerzo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ¿te gustan las películas de terror? Entonces, pienso que tú disfrutas del miedo de esas películas. Infiero que el miedo significa que tú eres el director y productor del miedo de esa película, del miedo en tu vida cotidiana. Entonces te diría, ¿por qué no creas otra cosa? ¿Por qué no creas otra historia más placentera para ti? ¿Te das cuenta de lo que te digo? Todo es mental. El universo es mental y todo es mente, dice una gran ley del Kybalión. Por eso muchos dicen que estamos metidos, el mundo entero, la humanidad entera, dentro de una matriz, dentro de una mente universal. Estamos metidos en una mente universal. Bueno, pero te diría, así como eres el director de esas películas que creas miedo, produce pues constantemente eso que te va a cambiar. Produce otro tipo de película en tu mente para que cambies tu patrón en tu mente. Porque ese patrón solo estaba en modo terror. Ese patrón mental que tenías estaba en patrón miedo, terror, asombro. Tienes que cambiar eso. Tienes que ser amable contigo mismo. No te perjudiques ni te trastornes por algo que no existe. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? La cosa es fácil, la cosa es sencillo y todo es mental. Todo proceso es mental y recuerda que tienes un subconsciente que está aflorando constantemente al consciente y actúas. Pero el consciente es el que domina al subconsciente. Recuerda eso porque las dos cosas están ligadas. Es parte de un proceso mental que tienen todos los seres humanos en el mundo, los más de 7.000 millones de personas. Y muchas personas se hacen bolas, se hacen cuestionamientos que en realidad no existen. Y vienen los problemas, vienen las angustias, vienen los miedos, los temores, los rechazos a las cosas, el miedo a invertir, por decir, en un negocio, o el miedo a dar el siguiente paso, porque dices, me saldrá bien, me saldrá mal, ¿cómo será? Voy a quebrar, voy a terminar una relación, como lo que conversé anteriormente del Kybalión, ¿no? Del Kybalión de las leyes, y también como lo conversé en otro video, donde los generales estaban fuera de Roma. Había un río que dividía Roma y los generales con sus legiones estaban pasando ese río. Entonces, había dos posibilidades: que los generales con sus legiones llegaran a Roma, donde estaba el César, el dios de Roma, entre comillas. Cuando el César los llamaba, podían cruzar. O cuando ellos querían derrocar o dar un golpe de estado, como se dice, al César. Ese río se llamaba el Rubicón. Y yo tengo un video en mi canal donde hablo de eso, para ver si tú tomas decisiones basados en esa analogía del Rubicón. Y los generales, si pasaban ese río, ya no tenían opción de regresar cuando iban a dar un golpe de estado. Iban a morir o iban a vencer. Eso era real en esos tiempos. ¿Y ustedes creen que no tenían miedo? Tendrían algo de miedo porque es algo natural en el hombre, tener un miedo real, pero no el que creas en tu mente continuamente. Y por eso es que somos frustrados en la vida, y por eso que hay mucho indeciso en la vida, hay mucho pobre en la vida,
porque tiene miedo a fracasar en un proyecto, por más grande o pequeño que sea, y dar el paso adecuado para saber si vas a triunfar. Entonces, esos generales, si pasaban y derrocaban al César, vivían. Y si no lo hacían, iban a morir. Indefectiblemente iban a morir. Y todas sus legiones, que eran miles de soldados, ¿no? Pues se dividían en legiones, y cada legión pues tenía miles de hombres, comandados por un legionario, como acaba de decir un general, un comandante. Entonces, eso es lo que pasa en la humanidad. Estamos impregnados del miedo, pero el miedo, en cierto momento, cuando es real, es oportuno y es bueno. Por ejemplo, yo me pongo en un edificio de 10 pisos o de 5 pisos, en el borde de la azotea. Me paro ahí. Ustedes piensan, ¿qué es lo que va a pasar en mi mente? Voy a tener miedo, porque voy a tener un miedo a caerme al vacío, y a caerme al vacío puedo morir, o puedo quedar parapléjico, puedo quedar paralítico, me pueden amputar algunos miembros. Entonces tengo miedo y se genera pues una adrenalina, se generan ciertas hormonas y ciertas sustancias en el cerebro y en el organismo que nos van a proteger contra ese miedo, ¿no? Porque podemos caernos. El ir a una guerra, por ejemplo, también te va a producir angustia, te va a producir miedo, porque no sabes si al cruzar ese frente vas a vivir o vas a morir. Entonces el miedo hasta cierto punto se puede considerar en algunas cosas bueno, y en otras cosas, bueno, hay mucho que meditar, mucho que pensar. Pero recuerda que nada real puede ser amenazado, y nada irreal existe. En eso radica la paz. Es importante. Bien, estamos terminando y espero que te haya gustado este monólogo, que puede haberte aclarado muchas cosas. Y te rogaría que te suscribas a mi canal Oso27 y actives esa campanita para que estés al tanto de los últimos videos que voy a hacer, y que compartas con todas las personas que puedas, porque esto ayuda a que la humanidad, a tu barrio, tu país, tu departamento y todo el mundo sea mejor. Este monólogo quisiera este video, que lo compartas, porque recuerda que la verdad y el conocimiento te harán libres. Y si este conocimiento no se imparte, no serviría para nada. Solo tú y yo lo escucharíamos. ¿Y los demás qué? ¿Por qué ellos no podrían escuchar esto que los va a beneficiar? Y te va a beneficiar a ti. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta otra oportunidad.